Esta noche en el estudio, los legisladores electos panistas Federico Dorin Casar y Marco Antonio Cortés nos hablan de cómo llega su partido a la próxima legislatura. Emilio Chaifet compareció en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ¿Sabe usted cómo festejaron los legisladores el Día de Padre? Nuestra sección, La Red Bajo la Lupa, no se la pierda. La ley avanza en materia de derechos humanos. Matrimonios del mismo sexo en el país ya son una realidad. Bienvenidos. He invitado a dos jóvenes, pero con gran experiencia, diputados electos del Partido Acción Nacional. Marco Cortés, ¿cómo ha estado? Buenas noches, gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte, buenas noches. Gracias por acudir a mi llamado y saludo a Federico Dorin. ¿Cómo has estado, Federico? Bien, aguantando vara, como dijera Fox. ¿Ricardo Anaya o Javier Corral, Federico, para dirigir tu partido? Mira, yo respeto las dos opciones, pero yo creo que Ricardo Anaya representa lo que el PAN necesita. Alguien con el aplomo y la mesura para darnos la unidad, la cohesión que necesitamos. Alguien que tenga una visión más fresca de un México que es muy joven, de un México que está cambiando vertiginosamente, y alguien que tenga la capacidad de concertar con todos. El senador Corral es un muy buen polemista, un muy buen tribuno, un gran parlamentario. ¿Pero divide? Yo diría que más que dividir, le cuesta más trabajo aglutinar en torno así. Y Ricardo Anaya logra el diálogo con todos, con los que simpatizan con Gustavo Madero, con los que simpatizan con Felipe Calderón, tiene buena relación e imagen entre los militantes. Creo que esa es la opción que el PAN necesita para unificarse de cara al 2018. ¿Cómo llegan a la próxima legislatura los panistas? Después, para muchos analistas, derrotados, divididos, desunidos. ¿Cómo llegan, Marco? Bueno, yo te diría que llegamos con más triunfos de mayoría. En el 2012 ganamos 53 diputados de mayoría. En esta ocasión tenemos 55, un crecimiento marginal, pero finalmente son más que en la pasada elección. Ahora, como son más partidos políticos, en diputados de representación proporcional tendremos un poco menos. Pero ¿cómo llegamos? Muy fortalecidos porque traemos muy claro cuáles son los temas que queremos impulsar en la agenda. Y además, si tú analizas el grupo parlamentario, seremos 108 diputados muy consolidados, con experiencia en diferentes ramos, y por ello estaremos dando las mejores batallas. Yo algo te aseguro, vamos a ganar sin duda los debates. Habrá dudas si ganemos las votaciones en el interior del Congreso, claro, porque pero por los número debates sin duda los ganaremos. Pero desunidos, ¿no? Es decir, ya decías, Federico, no me dejará mentir Marco y el auditorio, por un lado los calderonistas, por otro lado ahora los corralistas, Gustavo Madero y Anaya es otro grupo, pero la gente está enojada, está dividida por posiciones y cuestión de enfoques, vaso medio lleno y medio vacío, pero algunos se sienten derrotados. Yo diría que tenemos distintas visiones dentro del PAN, como las hay en todos lados. Claro. En la iglesia, en los Boy Scouts. Viva la en diversidad, lugar. claro. Dentro del PRI hasta en la casa, ¿no, Federico? Pues sí, hasta en la casa, en las mejores familias. Y dentro del PRI hay tres sectores, y los tres sectores del PRI piensan distinto. El reto del PAN es lograr una coordinación fuerte, como bien decía Marco, que nos aglutine y un liderazgo que nos permita a todos hacer política. El PAN es una plataforma en donde todos tenemos la oportunidad de servir a nuestro país. Tenemos que actuar con mayor madurez todos y entender que el PAN necesita mayor unidad. Yo te lo digo así de sencillo. México necesita el PAN, pero necesita el PAN unido. Los panistas, hay que recordar, es el partido más antiguo de México, el que tiene el registro más antiguo en el país. Ha estado en todas las posiciones, cuando los mayoriteaban y les hacían caso y ni ganaban los debates. Y también han tenido ahora en algunos estados congresos mayoritarios, pero ahora les toca estar con el menor número de votos. ¿Están preparados para ello? Es decir, ¿saben ya jugar en distintas canchas, Federico? Mira, yo te diría que sí, y creo que nuestra mayor fortaleza no solo es la cuestión que bien dice Marco, sino la fortaleza de nuestros senadores. Porque mayoritear al PAN en la Cámara de Diputados es un error político craso, y lo que sostenga la mayoría del PRI, el Verde y el PANAL en la Cámara de Diputados no se sostiene con esos mismos votos en el Senado. Ellos tienen que entender que solo cometer un atropello político en la Cámara de Diputados es viable en la medida de que sean temas que no pasen por el Senado de la República. Negociación y diálogo. Y hay que recordar que ahorita están las negociaciones y se da el diálogo para, permítame el término coloquial, la repartición del liderazgo de las comisiones. Y sin duda hay fundamentales, la de presupuesto, la de Hacienda, por ejemplo. Vea esto. Es bien sabido que el presupuesto de gastos de la Federación no son unos cuantos pesos. Por lo mismo, siempre debe de haber un ojo vigilante que apruebe estos. De eso se encarga la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
que después de darle el visto bueno a los egresos anuales, hace el seguimiento de estos gastos hasta la fiscalización y evaluación. Los ingresos son recaudados por el pago de impuestos. La que decide las reformas en materia fiscal de cómo se van a realizar las aportaciones tributarias de acuerdo a la realidad que se vive en el país es la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Aunque pueden ser parecidas, las funciones de estos órganos son muy diferentes, así que no está de más poner mucha atención a las decisiones del manejo de las finanzas en el país. Desde las cámaras, Jessica Cano. La repartición del dinero, Marco Cortés, Federico Dorin Casar, es fundamental. Ahora hablan de base cero y de que no hay nada comprometido y así vamos al presupuesto del próximo año. ¿Qué tanta influencia tendrá Acción Nacional en estas dos comisiones? Yo lo que te diré es que el PAN va a impulsar el que regresemos el impuesto sobre la renta a los 28% en los que estaba. Y también tenemos muy claro el tema de los repecos, a los cuales al desaparecer esta figura, lo único que estamos haciendo es colapsarlos y haciendo que estos pequeños negocios cierren. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de la gente que trabaja todos los días y que quiere pagar sus impuestos, pero de manera justa y correcta. Permítanme este ejercicio. Vean en mí a Ricardo Anaya y a mi tocayo Gustavo Madero. Los manda a llamar a su oficina. ¿Dónde te gustaría, en qué comisión, Marco, dónde te sientes cómodo y dónde le sirves más al PAN y al país, Federico Dorin? Yo lo que le diría a Gustavo es no me digas donde le sirva Acción Nacional. Dime la verdad, ¿dónde te gustaría? Le sirva mejor al grupo, donde yo le sirva ¿Dónde te gustaría, mejor, pues? Bueno, yo te podría decir que donde tengo más conocimiento, porque he estado, sin duda, es en los temas económicos. Temas económicos. Es decir, te ves o en presupuesto o en Hacienda, donde puedes dar la batalla, donde sabes defenderte en comisiones, donde si la pierden allá subes a la tribuna máxima de la nación, ahí te ves cómodo. Me veo en los temas económicos. Muy bien. ¿Y Federico? Mira, igual que Marco, soy una vaquilla muy toreada. La ley orgánica me obliga a Viejo perro garroteado, dicen en otras partes. Sí, prefiero vaquilla. Pero te diría que tengo que escoger 4 comisiones fácilmente. Hacienda, Seguridad Pública, Comunicaciones y el Distrito Federal. Muy bien. Vale la pena decir que tú eres un especialista en el DF, ¿no? Sí. Y Marco Cortés, un especialista en temas económicos. Señores, les agradezco mucho. Les deseo suerte, más allá de ideologías y de colores, les deseo suerte porque si le va bien a nuestra próxima legislatura, que va a acompañar al presidente Peña Nieto en su segunda parte del sexenio, le va bien a México. Les deseo mucha suerte y ojalá sean debates de altura, con lenguaje que todos entendamos y que equilibre al país. Más allá, insisto, de ideologías, número de votos y de colores. Buenas tardes, noches. Un gusto saludarte. Gracias, Marco, gracias a Federico Dorin. Y vale la pena decir que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que está sesionando en el Senado de la República, hubo una comparecencia, permítame el término, yo la calificaría, corrijo, de histórica. Fue el secretario de Educación Pública para explicarle a los hacedores de leyes qué pasó con aquella decisión de que suspendemos, pero no de manera definitiva, la evaluación docente. Vea esto. Comparece el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, ante la segunda comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hablar del estado que guarda la educación en el país. El secretario fue cuestionado por los legisladores de oposición sobre varios temas, entre estos, los amagos de la CENTE, la suspensión temporal del examen a los maestros previo a las elecciones, la razón por la que siguen cobrando los maestros de la CENTE que no trabajan y el boletín 129 donde se informó de dicha suspensión del examen al magisterio. ¿Para qué demonios hacemos reformas en este país si no vamos a tener el coraje y el valor de aplicarlas? Y no estamos pidiendo que sometan a los maestros como aquí se ha dicho. Nada más pongan orden. Cuando recurren al vandalismo son delincuentes. Y hay que poner orden, no invitarles un cafecito y galletas en una mesa de negociación. Choaifet Chemor justificó la suspensión del examen. Aseguró que obedeció a que había entidades que aún no contaban con los elementos técnicos requeridos para la implementación del examen y que no habían reportado información sobre sedes ni equipos. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente advirtió la necesidad de suspender la publicación del 31 de mayo, fecha de convocatoria estatal, hasta lograr la certeza de la eficacia de los concursos para lograr la idoneidad de los mismos.
En el tema educativo, al Partido Acción Nacional le recordaron que se les olvida el fracaso multimillonario de lo que fue calificado como uno de los elefantes del sexenio calderonista, la enciclomedia. Hoy, como lo menciona el secretario, cuando estamos aquí para discutir de manera precisa el tema de la evaluación, sacamos otros temas. Es de sorprenderse a mis compañeros senadores del PAN, como ya lo dijera aquí mi compañero senador Gagiola, que con gran amnesia también desconozcan que durante 12 años no hicieron nada. La oposición insistió que el motivo de la suspensión del examen fue electoral. Sobre el pago a maestros que no trabajan pero cobran, Chuaifet confirió la responsabilidad a los gobiernos estatales. Previo a la comparecencia del secretario de Educación Pública, también compareció la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. El instituto fue cuestionado en su autonomía precisamente por la suspensión del examen a los docentes que informó la SEP a través de un boletín. Se ha visto reducido este instituto al papel de convidados de piedra cuando tendrían que ejercer una función más activa. La presidenta de la Junta de Gobierno del INE aseguró que se cumplirá con el calendario de evaluación a los maestros. Podemos hoy asegurar que los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia que fueron previstos en el calendario de evaluaciones 2015, elaborado en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, podrán ser llevados a cabo tal y como fueron previstos en su momento. Desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reconocieron que la SEP no pidió opinión sobre la suspensión del examen, solo avisó al instituto. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación recibe la noticia un par de horas antes de su publicación. Fue informado, mas no consultado. La reacción del INE fue la de emitir un comunicado en el que se establecía que la decisión atentaba contra el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, así como contra los lineamientos para regular los procesos de evaluación del servicio profesional docente. El secretario Chuaifet insistió que la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no fue violada con el boletín y expresó que no está a favor de la privatización de la educación. Selene Ávila, Proyecto 40. Vale la pena subrayar con fluorescente amarillo que la evaluación docente ya se realizó. Faltaron algunos profesores que quieren y aspiran aumentar su salario y escalar en la vida educativa nacional. Pero también hay gobernadores que no han hecho su trabajo y son corresponsables de aquel fracaso. Lo importante es que ya se hizo la prueba y lo importante es que vamos para adelante. Apenas va iniciando esta reforma educativa. Yo creo que sin duda falta mucho por hacer en la consolidación de la reforma. Nos focalizamos exclusivamente en la evaluación, pero a ver, ¿qué con la actualización de los docentes? ¿Qué con la profesionalización de los docentes? ¿Qué con los apoyos presupuestales para mayor infraestructura educativa y material? ¿Qué con los anexos y apoyos para las escuelas públicas? O sea, ¿qué con los programas de alguna manera de carácter tecnológico, de avanzada, de tecnología de punta? ¿Cómo podemos entonces pensar en que vamos a avanzar pues en tan solo muy poco tiempo en esta tarea? Es un esfuerzo de todos, padres de familia, autoridades educativas, autoridades de gobierno, legisladores, organismos no gubernamentales, hay que decirlo. Entonces creo que vamos por el camino correcto. El gran problema o la gran preocupación del Magisterio Nacional era que era una reforma punitiva, sancionadora, que me iba a llevar al paredón o al cadalso. Ya quedó suficientemente comprobado que no es por ahí. No se trata de cesar a nadie o de correr a nadie. Claro, si alguien no está dando el estándar correspondiente, pues el Estado se obliga a capacitar y actualizar a ese compañero docente para que en 1, 2 y hasta 3 oportunidades pueda alcanzar el estándar. Y si en un hipotético caso no lo llegara a alcanzar ni en las 3 oportunidades, ya se ha dicho
que lo peor que pasaría sería que dejaría de estar frente a un grupo y pasaría a hacer funciones administrativas. Es muy claro que la reforma educativa no implica nada más la evaluación de los maestros, sino también toda una serie de puntos importantes que necesitamos para que la educación de las próximas generaciones sea más eficaz y poder hacer más competitivos a millones de niños en este país. La lucha está ahí y la crítica debe hacerse siempre para mejorar las condiciones de los maestros y también de que haya más presupuesto. No podemos limitarnos en cuestiones de dinero para que las próximas generaciones sean cada vez más competitivas. Lo más importante, más allá de dimes, diretes, suspensiones de evaluaciones docentes, es que la reforma educativa, insisto, la de gran calado, va hacia adelante. Le voy a poner avisos, sí, vamos a una pausa comercial, pero quiero saludar a quien nos sigue a través del canal digital abierto 6.2 en el Estado de México. Y hablando de educación, esto estamos haciendo en materia educativa en Plantel Azteca. Con birretes y la música de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, los alumnos del Plantel Azteca celebraron el fin de cursos. Durante 18 años, Plantel Azteca ha promovido un modelo educativo de excelencia y gracias a él, más de 10,000 alumnos hoy se desarrollan profesionalmente. Demostramos aquí que las cosas sí se pueden hacer de una manera distinta. Demostramos aquí que México sí puede cambiar para transformarse en una gran potencia económica. Y cuando veo lo que ustedes están logrando aquí, estoy convencido de que México puede ser realmente grande. Y cierro con una frase que dice que todo progreso lo hacen los inconformes. Todo progreso lo hacen los inconformes. Y aquí debe haber muchos inconformes porque veo mucho progreso. El modelo de excelencia educativa integral que ofrece Plantel Azteca es único en su género. Incluye aspectos como ciencia y tecnología, liderazgo, actividades artísticas y valores sociales y ecológicos. Aprovecharé la oportunidad para agradecer a mis profesores y compañeros, pero principalmente al señor Ricardo Salinas Pliego, no solo por apoyar a la juventud en diversos proyectos, sino por acercarlos a las nuevas tecnologías. Ustedes son producto de un gran esfuerzo de responsabilidad social de Grupo Salinas, y que así como ustedes son beneficiarios de este esfuerzo, también en muchos trabajos que hacen con Fundación Azteca, con Caminos de la Libertad, con A Quien Corresponda, de Jorge Garralde y muchas otras actividades como el Juguetón, ustedes también retribuyen a la sociedad parte de lo que están recibiendo. Este año, 824 alumnos de Plantel Azteca culminaron sus estudios. 65% de ellos obtuvieron becas de entre un 80 y un 100% para las mejores universidades del país. Hugo Vela, Proyecto 40. Muchos son ídolos, ejemplos a seguir por su desempeño en la familia. Claro, estamos hablando de los padres, a quienes celebramos el pasado domingo 21 de junio y los legisladores dejaron ver su cariño en las redes sociales. El diputado del PAN, Luis Oliveros, felicitó a los papás y a las mamás que fungen como padres. El senador del mismo partido, Javier Lozano, deseó un buen día, aunque dijo no festejar. Su colega, Jorge Luis Lavalle, felicitó utilizando el hashtag Día del Padre. Por parte del PRI, el diputado Manlio Fabio utilizó el hashtag Feliz Día del Padre, acompañado de una imagen. La diputada Minerva Castillo subió una foto acompañada de su progenitor. Por parte de la Cámara Alta del PRI, tenemos a Marcela Guerra, quien subió una imagen de su papá cargando a su bebé. Y al senador Jesús Casillas, el cual pidió festejar a los papás en vida y honrarlos cuando no estén con nosotros. Regresamos a la Cámara Baja, donde Yesenia Nolasco del PRD no solo felicitó a los papás, sino que también solicitó que aprovecharan a sus hijos. Por último, pero no menos importante, tenemos al senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien utilizó el hashtag Feliz Día del Padre y subió una foto con su papá. Vaya parecido, ¿no lo creen? Para desde las cámaras, Ángel Córdoba.
Hay que tener muchísimo cuidado que se sube a las redes sociales, YouTube, Instagram, claro, Twitter y Facebook, pero es interesante ver que los hacedores de ley en este país pues comparten la felicidad de ser papás o participar en los festejos de sus jefes, de sus progenitores, de sus papás el pasado domingo. Bueno, este país por muchos años fue considerado conservador, pero ahora hay leyes de avanzada, como por ejemplo la posibilidad de las sociedades en convivencia. ¿Qué es esto? La posibilidad que parejas del mismo sexo hagan convenios, en otras partes le llaman el matrimonio gay o el matrimonio lésbico. Y creo, insisto, que nos pone a la par de países de avanzada. Vea esto. El amor prohibido en estos tiempos parece poco común, pero era una realidad para muchas parejas de nuestro país. Cuando nos casamos, yo tenía 45 años, pero jamás en la vida me imaginé que yo un día me iba a casar con la persona a la que yo amaba, ¿no? Estaba absolutamente acostumbrada a vivir en la clandestinidad, en la incertidumbre. Fue en 2009 cuando se escribió un nuevo capítulo para las parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. Aprobado el dictamen, diputado. Ser la primera pareja de lesbianas en contraer matrimonio por la posibilidad de compartir nuestra historia y traducirla en una historia de derechos y de dignidad. Sin embargo, esto era solo una realidad en Quintana Roo, Coahuila y en la capital del país. Proponemos establecer que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida. Los congresos de los estados podrán adecuar sus legislaciones civiles para regular el matrimonio conforme a los principios, garantías y derechos fundamentales consagrados en nuestra ley fundamental. El resto de los estados de la República no han hecho eco y han seguido vulnerando a su ciudadanía. Cualquier código civil que diga que el matrimonio es con fines reproductivos o solo para personas heterosexuales es un código inconstitucional. La reciente resolución dibuja una sonrisa en millones de parejas gays. Todos los jueces deberán conceder el amparo para que las personas puedan casarse en sus estados. Hemos dado grandes pasos. Quisiéramos ya tener una realidad transformada en donde no tengamos ninguna diferencia de trato, porque no tenemos ninguna diferencia de obligaciones. Todos pagamos los derechos, todos cumplimos las leyes, todos pagamos impuestos exactamente de la misma forma los heterosexuales que los homosexuales. Es amor con todas sus letras y ahora es una realidad por igual. Desde las cámaras, Jessica Cano. Aunque a algunos les dé grima y se les ponga el cuero chino, vale la pena decir que estas leyes de avanzada van a seguir avanzando en nuestro país. ¿Por qué? Porque no dude que pronto se podrán pedir hipotecas y créditos de estas sociedades en convivencia, de matrimonios gay, de matrimonios lésbicos y, ¿por qué no, en su momento, poder adoptar criaturas, aunque usted se persigne frente al aparato televisor? Vamos a temas económicos financieros, las asociaciones público-privadas. Aquí las seguimos bajo la lupa. Les comentaba la semana pasada que la presentación del primer bosquejo del presupuesto de egresos de la Federación se va a dar justamente el 30 de junio. Bueno, pues en paralelo se está trabajando en otras leyes que tienen también que ver con el mejor flujo del ejercicio presupuestal y existe la posibilidad de que se reabra entre las cosas que están pendientes, una revisión específica a la ley de asociaciones público-privadas
porque los potenciales concesionarios que pueden utilizar este tipo de figura, y mire, considere todo lo que haya, desde infraestructura carretera, portuaria, es más, hasta la red mayorista de telefonía móvil, todos sin excepción consideran que hay algunos elementos que dejan en total incertidumbre a el concesionario privado, como las posibilidades de que haya una revocación de la concesión sin previo aviso. Otro también que se está pretendiendo es la revisión al mercado de valores, a la ley del mercado de valores, para permitir la colocación de instrumentos financieros que permitan, por un lado, colocar en la bolsa mexicana los proyectos de infraestructura que tengan empresas privadas o el mismo Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, pero no con característica de deuda, sino con característica de capital. Así es de que la agenda está llena y yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Quizá una de las mejores y más importantes aportaciones de Alicia es que siempre va un paso adelante, es decir, se adelanta los tiempos, pone sobre la mesa los temas a discusión y aquí desde las cámaras los vamos a seguir bajo la lupa. Antes de irnos, le quiero hacer una atenta invitación. Las orquestas sinfónicas y coros Esperanza Azteca están convocando, atención músicos, a maestros para integrar el cuerpo docente de ambas agrupaciones en diferentes estados de la República Mexicana. ¿Tiene usted idea de lo que le estoy hablando? ¿Le gusta la música? ¿Es un apasionado de esta? Conozca las bases en esperanzaazteca.com. Las bases se cierran, es decir, las inscripciones se cierran hasta el último de junio, 30 de junio, último día. Y si usted tiene gusto por la poesía, Círculo Editorial Azteca y Editorial Atrasalante le está recomendando el libro Por Boca de la Sombra, de Jorge Luis Bunn, poemario en el que describe situaciones de su propia vida, su entorno social y familiar. Vale la pena que tenga este libro en casa. Muchas gracias por su sintonía. En nombre de mis compañeros, Ejército Informativo y Técnico, le doy las gracias y le recuerdo que nos encontramos el próximo jueves en punto de las 11:30 de la noche, 23:30 horas. Aquí nos encontramos. Pásela bien. Ya buenos días. Adiós.